Unión Universitaria, estudiantes al servicio del alumnado. Hola amigos, este video va a tratar de histología del sistema digestivo, hablando de la porción tubular. Mi nombre es Fernando Rodríguez, soy parte del equipo de Unión Universitaria y tiene como objetivo tener una teoría que nos ayude mucho como base para entender mucho la práctica, ¿no? Porque a final de cuentas es importante que nosotros al visualizar una laminilla podamos entender de qué órgano estamos hablando y qué estructuras son las que estamos viendo, ¿no? Entonces prácticamente es lo más importante de esta clase. Como generalidades, vamos a empezar a relacionar la anatomía. Al relacionarnos nosotros con el sistema digestivo, hablando propiamente de la porción tubular, pues vamos a entender que la porción tubular va a empezar en el esófago, el cual se va a dividir en tres segmentos: el tercio superior, tercio medio y el tercio inferior. Le sigue, como se puede observar en la imagen, el estómago, después el intestino delgado y después vamos a ver al colon. Es importante entender la anatomía para poder entender también el proceso histológico que va a llevar. También algo que es importante incluso como observarlo o memorizarlo, incluso si lo quieren ver como machete, algo que siempre es preguntable y que es muy general en el sistema digestivo, sobre todo en la porción tubular, que vamos a tener las mismas capas, que es la mucosa, la submucosa, la muscular propia o también llamada muscular externa y serosa o adventicia. ¿Ok? Nosotros siempre vamos a tener estas capas en la porción tubular. O sea, eso es algo que de cajón vamos a tener que identificar en cada laminilla. Siempre es mucosa, submucosa, muscular externa, serosa o adventicia. Es muy importante que tengan eso en cuenta. Serosa o adventicia pues dependerá de las características del órgano y eso es lo que más adelante veremos. Pero como generalidad, que quiero que tengan como base y que lo tengan bien aprendido, es esto, ¿no? La porción tubular, entonces, de dónde a dónde va y que las capas que va a tener nuestro sistema digestivo en porción tubular es mucosa, submucosa, muscular externa y serosa o adventicia. Y hablando un poquito más específicamente por cada capa, pues vamos a entender que la mucosa se va a subdividir a su vez por un epitelio de revestimiento que puede tener de diferentes características según el órgano del que estemos hablando, una lámina propia, que es un tejido conectivo laxo, que además tiene funciones como del sistema inmune, que también más adelante vamos a hablar, y una muscular de la mucosa. Entonces, entender esto es: mucosa se subdivide en un epitelio de revestimiento, una lámina propia y una muscular de la mucosa, que siempre se tratará de un músculo liso. En la submucosa es un tejido conectivo denso no modelado en la mayoría de la porción tubular, que tendrá más características como la vascularidad que tiene, etc. La muscular externa, aquí es circular y longitudinal en la mayoría de los casos. Son capas que tienen esta parte de muscular externa, la circular es la capa interna y la longitudinal es la capa externa. Sin embargo, aquí pongo una tercera capa que solamente un órgano de nuestro sistema digestivo porción tubular va a tener, que es el estómago. Cuando lleguemos al estómago nos daremos cuenta de cómo está la disposición de esta capa y cuál es su nombre, pero es muy importante que como generalidad tengamos eso en cuenta. Serosa o adventicia. Nosotros vamos a llamar serosa a la última capa que va a recubrir el órgano que se encuentre intraabdominal, siempre. Eso es algo que tienen que entender para poder entender también de qué laminilla estamos hablando. Un órgano que no esté en el abdomen, como el esófago, no va a tener una serosa, va a tener una adventicia. ¿Cómo podemos identificar visualmente? La serosa entonces va a ser un recubierto epitelial de un epitelio simple plano. Si nosotros vemos en la última capa un epitelio simple plano, vamos a hablar de una serosa o también llamado mesotelio, ¿no?
Y la adventicia solamente es un tejido conectivo laxo y se puede observar diseminado. Más adelante, pues ya con imagen podremos entender de mejor manera. ¿Cuál es la funcionalidad de la mucosa, ¿no? Primero es la barrera, ¿no? Sirve como barrera, es la primera capa que tienen los órganos y pues dependiendo del órgano del que estemos hablando, pues va a tener absorción, secreción o solamente absorción. Por ejemplo, en el esófago pues vamos a tener más que nada la barrera y pues por toda la fricción que va a tener este órgano, pero a lo mejor si nosotros nos referimos al estómago, pues principalmente su función es la secreción. En cambio, pues si hablamos del intestino delgado, pues va a tener tanto absorción como secreción y es por eso que son importantes, por ejemplo, los pliegues circulares, que son las válvulas de Kerckring, distintivas del intestino delgado, vellosidades y microvellosidades, las cuales son muy importantes distinguir entre estas, y un glucocáliz, obviamente, ¿no? Una lámina propia, que es importante mencionar que ahí vamos a contener glándulas secretoras de mucina o de moco, vamos a tener vasculatura sanguínea, que va a servir sobre todo especialmente para la mucosa, no tanto para todo el órgano, y linfática es una parte o una característica de la lámina propia muy importante porque vamos a tener GALT. GALT, por sus siglas, que es tejido linfático asociado al sistema digestivo, que vamos a tener tejido linfático difuso, nódulos linfáticos, eosinófilos, macrófagos, neutrófilos, etc, etc. Entonces, en este momento no me interesa que sepan identificar un eosinófilo, un macrófago o un neutrófilo. Con que nosotros sepamos distinguir la lámina propia y entender que tiene esta función y esta característica es muy importante. La muscular de la mucosa generalmente va a estar compuesto por músculo liso y pues sirve generalmente pues para la función específica de la pura mucosa. En la submucosa generalmente vamos a hablar de un tejido conectivo denso, mucha vasculatura. Esta es la parte en donde generalmente va a tener la mayoría de la vasculatura que nos va a ayudar a irrigar todo nuestro órgano, vasos linfáticos y algo muy importante que se encuentra en la submucosa de todos los órganos del sistema tubular del sistema digestivo, que es el plexo de Meissner o también llamado plexo entérico, que va a inervar a las glándulas que también se van a encontrar en la submucosa. Entonces esto ténganlo muy en cuenta porque puede ser muy preguntable para su clase. El plexo que se encuentra en la submucosa es el plexo de Meissner. Muscular externa, como les comentaba, son dos capas. La circular es la más interna y se va a encargar de mezclar el contenido. La longitudinal es la externa y esta se va a encargar de impulsar el contenido. Entre estas dos capas vamos a tener un tejido conectivo, digamos de manera estructural. Y en este tejido conectivo vamos a albergar un plexo que es también de lo más preguntable que puede haber en clases, incluso no solamente en primer semestre sino a futuro, que es el plexo de Auerbach, que es también llamado plexo mientérico, y este es el encargado de los movimientos peristálticos, esos movimientos que son los necesarios para llevar toda la comida a través del tubo digestivo. Y pues también es importante mencionar mayor cantidad de músculo liso que de músculo estriado. Eso es súper importante. O sea, si les preguntan qué tipo de músculo es, si es liso o estriado, de cajón la mayoría son lisos y hay que entender cuál no es liso y ahorita vamos a hablar cuando lleguemos a esófago. Y entender también que hay esfínteres, como es el gastrointestinal, el pilórico y pues también tiene mucha relación a la musculatura. En la serosa, pues es la última capa de los órganos del tubo digestivo, pero los que sean de localización anatómica intraabdominal, que es un epitelio simple plano. Es un epitelio simple plano que al nosotros visualizarlo en la laminilla, pues nos vamos a percatar que es serosa y no es adventicia. Eso es lo que nos va a ayudar mucho. También es importante mencionar que la serosa es exactamente lo mismo que lo que muchos llaman peritoneo. Si alguien ya había escuchado la palabra peritoneo y no tenía idea de qué era, pues literalmente es un epitelio simple plano
que es el encargado de recubrir y dar estructura a los órganos intraabdominales. Y pues por eso es importante la relación anatómica. Si ustedes los pasan al frente, como es común, y les dicen qué tipo o qué órgano estamos hablando, pues ustedes al ver que a lo mejor ese órgano tiene adventicia, pues cuántos no pueden descartar por el simple hecho de ustedes saber la anatomía digestiva, ¿no? ¿Cuáles no van a tener entonces serosa? Pues los que no estén intraabdominal, esófago torácico, el duodeno, colon ascendente, descendente, recto y conducto anal. Entonces, ya mencionando esto, prácticamente el único que sí va a tener serosa, hablando de segmentos del colon, va a ser el colon transverso. Entonces, los demás, colon ascendente, descendente, recto y conducto anal, van a tener adventicia. Y empezando a hablar del primer órgano, que es el esófago, pues recuerden entonces que tiene o se va a dividir en 3 segmentos, que es el tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Es importante entender esto porque también van a depender ahí las características que tiene este tejido. Esta es una imagen sin tanto aumento, es en 4X, para poder entender rápidamente las capas que tienen de por sí todos los órganos del sistema digestivo de la porción tubular, que es la mucosa, como podemos observar aquí, la mucosa, la submucosa, como podemos ver cómo cambia la característica del tejido aquí, que es ya el músculo, que ya sería la muscular externa, y una adventicia que se alcanza a ver un poco, pero podemos ver cómo es un tejido conectivo diseminado sin tener como tal un orden o una capa epitelial, que es muy importante. Entonces esto es como una generalidad para que entendamos, ¿no? Y ya adentrándonos un poco a una imagen un poco más real de lo que ustedes pueden tener en su laboratorio de histología, pues aquí podemos observar el epitelio que va a llegar hasta acá. Este epitelio, recordando, la mucosa se va a dividir en 3 partes, que es el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Podemos observar que a partir de la muscular de la mucosa empieza la submucosa. Esa es otra pregunta que también puede ser común en clase. A partir de donde termina la mucosa y empieza la submucosa, siempre es de la muscular de la mucosa. Aquí vemos la submucosa con gran vasculatura y cómo se empieza a ver aquí la muscular externa. Aquí es mucosa, aquí es submucosa y podemos empezar a entender también que tiene similitudes esta capa con esta capa, porque estamos hablando de músculo, entonces es también algo fácil de entender al compararlo. Con un poco más de aumento, vamos a observar ahora sí con mayor detenimiento que es un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, a diferencia de la piel, y esto también se debe a la gran fricción que va a llevar en la funcionalidad el esófago. Podemos observar cómo todas estas son capas epiteliales y la capa que va a dar forma o te va a decir qué tipo de epitelio es, aunque tenga de diferentes en medio, es la última capa. Si la capa última es plana, pues ese es el tipo de epitelio que vamos a tener, estratificado plano, no queratinizado. Después podemos observar aquí también, enseguida del epitelio estratificado, como hay una delgada capa que es la lámina propia en donde se albergan todos el tejido linfoide, el GALT y demás estructuras que podemos observar. Aquí podemos ver la lámina, la muscular de la mucosa, que va a delimitar el fin de nuestra mucosa y en donde empieza también la capa de la submucosa, que podemos empezar a observar con vasculatura, el tejido conectivo denso no modelado
Aquí con un poco más de aumento, aquí tenemos todavía el epitelio estratificado, aquí podemos observar de mejor manera la lámina propia y cómo está el músculo, la muscular de la mucosa, que es un músculo liso. Y aquí es donde empieza la submucosa. Podemos observarlo de buena manera. Y un poquito ya más adentrados a la submucosa y a la muscular de la mucosa, podemos ver cómo es el tejido conectivo denso no modelado, con vasos sanguíneos. Además podemos tener ahí el plexo de Meissner, localizar fibras nerviosas. ¿Y por qué es un tejido conectivo denso no modelado? Denso o laxo se va a referir a la cantidad de fibras que hay. Si es un tejido con muchas fibras, como en este caso, pues va a ser denso. Es muchas fibras y poca celularidad, es denso. Y cuando es laxo, quiere decir que son pocas fibras y mucha celularidad. En este caso es denso no modelado. Cuando no es modelado, lo modelado o no modelado significa al orden que tienen estas fibras. Entonces, es por eso que la submucosa se va a tratar de un tejido denso no modelado. Y podemos empezar aquí a observar las capas de la muscular externa. Aquí tenemos la capa circular, que siempre va a tener una forma como de espiral. Es la parte circular de nuestra muscular externa. Y en medio, ¿cómo podemos empezar a observar un tejido similar al de la submucosa? Porque también estamos hablando de un tejido conectivo. Aquí es donde vamos a encontrar, acuérdense, del plexo de Auerbach. Y debajo de este delgado tejido conectivo, pues vamos a tener la capa muscular longitudinal. Y aquí también es muy importante distinguir, hablando específicamente ya de esófago, pues que no todo va a tener músculo liso como sucede en la mayoría de la porción tubular del sistema digestivo. El esófago va a tener en el tercio superior un músculo estriado y en el tercio medio un estriado y un liso, o sea, un tipo de transición, y en el tercio inferior pues vamos a tener músculo liso. ¿Cómo vamos a distinguir rápido y fácilmente la diferencia entre músculo estriado y músculo liso? Pues nosotros al tener un músculo estriado pues vamos a tener células así como esta, que es como un rombito, que tiene los núcleos en la periferia. O sea, además de que no solamente tiene un núcleo, está multinucleada y tiene esta forma, es como podemos distinguir que es como estriado. Y una fibra, digamos, lisa, pues va a tener una forma fusiforme, como podemos observar en esta misma imagen, con un núcleo alargado, un solo núcleo y alargado. Entonces aquí tenemos de los dos tipos de fibra. Entonces quiere decir que este corte histológico nos está mostrando el tercio medio del esófago. Es así como lo podemos observar. Aquí, por ejemplo, podemos observar de mayor cantidad las fibra estriada, el músculo estriado, por el tipo de fibra que tiene. Vean cómo es como un rombito y cómo se ven los núcleos en la periferia. Así sucede. A lo mejor, por ejemplo, este corte pudiera estar más relacionado al tercio superior. Y aquí, observando de manera muy lógica lo que les intentaba comentar al principio, pues vamos a tener un tejido conectivo en la última capa difuso. Como vemos, no tiene un orden, no tiene una capa epitelial al final, está así como si estuviera diseminado. Pues entonces, además de que sabemos que no es intraabdominal este órgano, podemos observar que no tiene un epitelio que recubra. Entonces fácilmente podemos mencionar que es una adventicia, tanto por la teoría, tanto como por la visualización. Y pues, ¿qué más podemos constar? Aquí, para que vean con mayor detenimiento y mayor aumento cómo está diseminado este tejido conectivo, y como tal no tiene una capa así epitelial. Los núcleos, si se ven dispersos, y quiere decir que son de otro tipo de células.
no tanto epiteliales, y por eso es que nosotros podemos denominar a este corte y a este órgano como la última capa, que es adventicia. Aquí un corte otra vez panorámico para poder observar las capas, la mucosa hasta la muscular de la mucosa, la submucosa de la muscular de la mucosa hasta la parte de la muscular externa, la capa muscular externa que se ve de un amplio tamaño, y la adventicia. En el estómago es algo completamente diferente. Primero pues hay que entender primero la localización que tiene este órgano. Después del esófago sigue el esfínter esófago gástrico y pues se ve el fondo, el cuerpo, el antro, el píloro. Aquí vemos el esfínter pilórico y pues es importante mencionar pues que este sí es un órgano intraabdominal. Para empezar, aquí vamos a empezar a visualizar la mucosa. La mucosa que va a recorrer hasta aquí. ¿Ok? Se ve muy distinto al del esófago. ¿Por qué? Porque tiene muchas glándulas. Está repleta de glándulas la parte de la mucosa. Como lo mencionamos al principio, la mucosa puede albergar glándulas que pueden servir para la secreción, que es en este caso, y podemos observar las características de estas glándulas y también entender que la muscular de la mucosa es la parte que nos va a dividir la mucosa de la submucosa. Viendo con un poco de más aumento la mucosa del estómago, podemos observar cómo las glándulas son de características tubulares ramificadas, como podemos observar aquí, en esta. Y, por ejemplo, las que cambian un poco de forma, tiene que ver sobre todo por el corte de la laminilla. Sin embargo, es importante mencionar que son glándulas tubulares ramificadas. Vamos a contar con un epitelio cilíndrico simple y pues con un mayor aumento podemos observar la disposición de estas glándulas, como les comento, que son tubulares ramificadas. Un poco más de aumento. Ve, como aquí les comento, esta parte que se ve como con otro tipo de disposición tiene que ver con el corte y cómo se hizo la tinción. Sin embargo, aquí podemos observar claramente lo que les comenté anteriormente. Ya con un poco de más aumento, pues vamos a tener las glándulas recubiertas de un epitelio cilíndrico simple. Además, podemos observar la lámina propia que va a dividir o va a estar entre estas glándulas, como se va a poder observar en esta parte. Y además vamos a tener distintas células especializadas que dependerán 100% de la parte del estómago en especial, como pueden ser las de la mucosa del cuello, del estómago, las células principales, las parietales, las enteroendocrinas, y pues dependerá mucho de la especialización y de la localización que tiene el corte, hablando del estómago. Y pues obviamente vamos a dividir a nuestra mucosa con la muscular de la mucosa, como se observa aquí. También por el tipo de corte y por el tipo de tinción sale este tramo como blanco, pero es un problema o una situación que está ahí por el tipo de tinción que tuvo este corte. En esta parte vamos a encontrar la submucosa también con gran vasculatura, con un tejido conectivo denso, como normalmente en la porción del tubo digestivo, y también entender que siempre encontraremos, además de fibras nerviosas, el plexo de Meissner. Aquí podemos ver con un poco de más aumento cómo podemos observar aquí vasos sanguíneos. Se pueden observar porque dentro de ellos, como se ve bien teñido, podemos encontrar los eritrocitos. Y como tenemos un tejido conectivo
que se puede observar de manera sencilla. Aquí es una parte muy importante porque es la característica diferente que tiene la muscular externa en el sistema digestivo, hablando específicamente del estómago, que es la tercera capa. Esta tercera capa va a ser la más interna que hay y se va a llamar capa oblicua. Es la capa oblicua y esta es antes de la circular y de la longitudinal. Y aquí podemos observarla, además de la vasculatura que puede tener entre estos. Y aquí tenemos las demás capas. Primero tenemos la disposición de la capa circular y la capa longitudinal, cómo cambia el sentido de las fibras que vamos a estar observando. Ahora también aquí es importante porque también a diferencia del esófago, aquí sí vamos a estar hablando totalmente, independientemente de la parte del estómago que estemos hablando, vamos a estar hablando de un músculo liso, siempre. Entonces vamos a tener la capa oblicua, como se alcanza a observar en este cuadro, la circular con esta disposición tipo espiral, como se aquí alcanza a observar, y la longitudinal, literalmente como se observa la disposición de estas fibras. Y aquí esta parte es muy importante, porque aquí ya empezamos a observar bien delimitado la última capa. Se ve ni siquiera diseminado, se ve más corta, está vascularizada, es un tejido conectivo laxo y además tiene esa cubierta epitelial. Entonces, además de saber que es un órgano intraabdominal, sabemos que, o estamos observando que es una recubierta por un epitelio simple plano. Entonces, la última capa en el estómago es la serosa y la podemos observar aquí claramente. Siguiente órgano, intestino delgado. El intestino delgado va a estar compuesto por el duodeno, yeyuno e ilion. ¿Okay? Y es importante también mencionar que estamos hablando de un órgano, claramente se observa, un órgano intraabdominal. Este es un corte panorámico donde podemos observar las vellosidades del intestino delgado, como podemos observar las vellosidades que son estas, las más grandes. Porque esa también puede ser una pregunta en clase. ¿Qué diferencia hay entre vellosidades y microvellosidades? Las vellosidades se pueden observar macro, sin necesidad de un aumento. Entonces, sencillamente las vellosidades se van a tratar de esto. Por eso no hay un aumento aquí. Y además, las microvellosidades son micro y vamos a observarlas más adelante. Aquí es importante distinguir la mucosa, que es todo esto, hasta esta capita que se ve dura, que es la muscular de la mucosa, y después de esta muscular de la mucosa vamos a tener este tejido conectivo, claramente observado con un tejido conectivo con gran vasculatura, sin pierde, es la submucosa, y este tejido que se ve más basófilo, y con esta forma de espiral claramente, pues ya es la muscular externa, específicamente la capa circular, y estas fibras cómo se ven longitudinales, literalmente imagínenselo para que lo memoricen de manera más fácil y que lo entiendan, ¿no? Que es la circular porque da giros así, como una espiral, como si vieran un cuaderno de lado, de esos de espiral, y la capa longitudinal porque literalmente son puras líneas horizontales. Aquí, después de esta, se alcanza a ver tejido conectivo y gran vasculatura, pero bueno. Aquí vale la pena volver a mencionar que entre estas capas vamos a tener el tejido conectivo en donde vamos a albergar al plexo de Auerbach, el encargado de los movimientos peristálticos. Aquí, hablando de la mucosa especialmente, pues vamos a tener un epitelio cilíndrico simple, una lámina propia y la muscular de la mucosa. Que es importante entonces mencionar, aquí podemos observar pues el epitelio, la muscular de la mucosa.
Entre estas criptas vamos a observar la lámina propia, que ahorita lo vamos a observar y explicar con mayor aumento, y la submucosa. Aquí con un mayor aumento vamos a encontrar, de hecho esta tiene mayor aumento, cómo estas criptas van a tener el epitelio, como lo podemos observar, cilíndrico simple. Se puede observar claramente ahí un epitelio cilíndrico simple, cómo se ve la disposición de las células. Sigan el apuntador, es un epitelio cilíndrico simple, además de que va a tener células caliciformes que van a ser secretadoras de mucina o de moco. Acuérdense que el intestino delgado, además de tener esa característica de absorción, va a tener la característica pues, de secreción. Y la diferencia entre vellosidades, como lo podemos observar aquí, por ejemplo, que esta es una vellosidad así de grande, a una microvellosidad que, por ejemplo, en el epitelio, como podemos observar aquí, los pelitos que tiene aquí la imagen, esas serían las microvellosidades, y esa es la diferencia que tienen, porque unas son literalmente como si fueran intracelulares y las otras son literalmente más grandes y se pueden observar de manera macro. Entre estas criptas vamos a observar tejido conectivo con bastantes células, y aquí es donde vamos a tener la lámina propia. Esta lámina propia que va a contener nuestro GALT, va a tener vasculatura, etc. Y pues vale la pena entender ese tipo de detalles. Aquí ya podemos observar, además de la lámina propia, podemos observar el tejido muscular o la muscular de la mucosa, que es el encargado de hacer contracción en todos los movimientos y toda la funcionalidad que tiene la mucosa en el intestino delgado. Además, mencionando también en la mucosa, pues vamos a tener mucho más células especializadas, como pueden ser las células de Paneth, encargadas mucho para la absorción de nutrientes, que también esa es una característica muy importante, sobre todo de distinción entre el intestino delgado y el colon, que el colon no va a tener las células de Paneth. Entonces, aquí podemos observar cómo vamos a delimitar nuestra mucosa con nuestra muscular de la mucosa y cómo empieza aquí la submucosa. Aquí podemos observar ya de manera más panorámica lo que les comento y cómo empezamos a ver esta capa muscular circular, cómo empieza la disposición y cómo es la longitudinal. Y aquí se puede observar de muy buena manera. Aquí, por ejemplo, además de que albergamos el plexo de Meissner aquí en la submucosa, además de que tenemos gran vasculatura, podemos observar vasos sanguíneos. Aquí podemos ver cómo se ven los eritrocitos y pues es una de las características que quizás en una clase te pueden poner solamente esta imagen y tú al ver el tejido conectivo, la celularidad, la vasculatura, pues puedes referir que es una submucosa sin importar saber qué órgano o de qué estructura estés hablando. Aquí ya observando la capa circular, cómo tiene esta disposición, el tejido conectivo que está en medio de estas dos capas y la capa longitudinal. Aquí vale mucho la pena visualizar esta imagen porque en este tejido conectivo, además de que hay un poco de vasos sanguíneos entre estas dos capas, vamos a empezar a ver fibras nerviosas que vamos a identificar también el plexo de Auerbach. Como vemos aquí claramente de que trata de un músculo liso por el tipo de fibras que tienen una forma como de habano, como diría el libro, es como puro habano y es una fibra fusiforme con un núcleo alargado. Aquí también pudiéramos entender rápidamente que se trata de un músculo liso al solamente ver la imagen, sin necesidad de que sepas qué órgano es ni qué estructura estás hablando. Entonces, al ver este tipo de disposición y de las fibras, puedes observar simplemente que es músculo liso, que es otra de las cosas que pueden ser muy preguntables.
Aquí, haciendo un zoom entre las capas musculares, aquí tenemos las fibras y terminaciones nerviosas que vamos a tener. Aquí, por ejemplo, son vasos sanguíneos por los eritrocitos que claramente se ven, pero estos círculos que se pueden observar son terminaciones nerviosas que van a conformar el plexo de Auerbach, el encargado de los movimientos peristálticos. Y en esta imagen se pueden observar de manera perfecta. Y aquí, obviamente, si estamos hablando de intestino delgado, pues vamos a ver claramente que vamos a hablar de una serosa. Esta serosa va a empezar desde que termina la muscular externa, como vemos el tejido conectivo, la gran vasculatura que tiene, una gran vasculatura a diferencia de muchas serosas, y un límite epitelial del epitelio simple plano, que de hecho, si no lo alcanzan a ver, se puede observar que es una manera de delimitar y que no se ve algo diseminado o difuso, y por eso que distinguimos la serosa, ¿no? Simplemente por el tipo de imagen que representa. Hablando de colon, pues ya sabemos, aquí tenemos el apéndice, tenemos el ciego, el colon apéndice, ciego, colon ascendente, el colon transverso, que este es el colon transverso, que es el intraabdominal, el colon descendente, el sigmoides, que lo tapa ahí el intestino delgado, y el recto, ¿no? ¿Okay? Entonces, aquí teniendo el corte de colon, vamos a distinguir primero las estructuras que ya sabemos. La mucosa primero. La mucosa va a tratar de esto. Obviamente delimitada por estas fibras que se ven aquí, que se alcanzan a distinguir porque son las que se van a teñir. Acuérdense que las fibras musculares se tiñen, por eso esas son capas que tienen colores más fuertes, más basófilos. Y las que no se tiñen, pues por ejemplo el tejido adiposo o otro tipo de celularidad son las que no se tiñen. Pero si nosotros aquí vemos cómo se encuentra esta delimitación, podemos entender que aquí es la mucosa y a partir de ahí empieza la submucosa, además de observar el tejido conectivo, laxo, y la gran vasculatura que tiene, ¿no? Aquí se ven llenos de eritrocitos y podemos entender que es la submucosa. ¿Por qué se ve blanco? Aquí no es un problema de tinción, aquí tiene que ver con la composición que tiene de tejido adiposo. Es por eso que se ve tan blanco nuestra capa submucosa. Es por eso que se ve así de blanco. Aquí también es importante mencionar o empezar a mencionar cuáles son las pequeñas grandes diferencias del intestino delgado y el colon. Primero, la que les mencioné, pues son las células de Paneth. Estas son células especializadas que sirven mucho para la absorción de nutrientes, que la va a tener el intestino delgado, pero no las va a tener el colon. Entonces es muy importante que entendamos esas pequeñas diferencias y además ahorita visualizar las diferencias que son estructurales y que podemos nosotros observar. Como en todo el tubo digestivo, vamos a tener un epitelio cilíndrico simple, a excepción del esófago. Acuérdense, por el tipo de fricción que tienen otro tipo de epitelio, pero como en la mayoría del tubo digestivo, el colon va a tener un epitelio cilíndrico simple. Además va a tener en la misma mucosa enterocitos, células caliciformes. Acuérdense que las células caliciformes, siempre que les mencionen células caliciformes, son las que son secretoras de mucina. Mucina igual a moco. Entonces, entender que tenemos absorción y secreción. Tenemos lámina propia, que es la que se puede observar aquí. Se puede observar de manera muy clara. La lámina propia, acuérdense del tejido Galt, que el tejido asociado linfoide al sistema gastrointestinal. Y tenemos nuestra muscular de la mucosa, que grábensela muy bien, les va a ayudar mucho a distinguir una estructura de otra y también pues, les va a responder muchas preguntas de clase. Además, pues vamos a tener las criptas de Lieberkühn, que más adelante vamos a observar con mayor detenimiento, y vamos a tener también células M, células intermedias, células con fleco, claveoladas y pues demás células, pero dependiendo completamente del corto histológico que tengan para poderlas encontrar. Simplemente para no entender
de más y tener un concepto más claro sobre todas las bases, pues es muy importante que en este tema sepan cuáles son las estructuras básicas y sepan distinguir de dónde a dónde van y qué función tienen. Aquí vamos a tener la gran capa muscular, como se puede observar. Después de observar aquí la submucosa, vamos a tener la capa muscular, que es la muscular externa. ¿Cómo podemos observar claramente, independientemente de que ahora veamos el corte al revés respecto a los órganos que acabamos de revisar, cómo está teniendo este tipo de giros estas fibras? O sea, esto no debe de confundirles jamás. Vean qué disposición tiene y cómo la disposición de la capa circular es mucho más chiquita y diferente a la circular. Aquí podemos observar la capa longitudinal con un poquito de más detenimiento, es de menor tamaño. Y acuérdense que entre estos vamos a encontrar el plexo de Auerbach y también entender claramente aquí, por ejemplo, que el músculo, la muscular externa, la capa circular, la contracción constante nos va a generar las austras de colon, que para los que no lo recuerdan, ahorita les mostraré una imagen muy interesante, pero entiendan esto, la capa circular que se ve aquí, en constante contracción nos va a formar las austras, porque estas siempre van a estar en constante contracción, y la capa longitudinal en constante contracción nos va a formar las ténias. Y son capas muy gruesas. La muscular la muscular externa es una capa muy gruesa. Entonces aquí tenemos la longitudinal, la circular, como se puede observar, y acuérdense que su contracción nos va a formar las austras y las ténias. Ahorita les enseño bien qué es una austra y una ténia, pero haciendo un enfoque otra vez a la mucosa, podemos observar cómo es el epitelio cilíndrico simple, cómo se ve que no está estratificado este epitelio, cómo podemos ver estas células blanquitas que se ven aquí, son esas células caliciformes que son las secretoras de moco y que se van a encontrar en esta capa epitelial. Y toda esta capa que tenemos aquí son parte de la lámina propia, que tiene mucha especialización, sobre todo hablando del tejido linfático, ¿no? Y aquí podemos observar pues, la muscular bien irrigada, la muscular de la mucosa. Aquí vemos con mayor detenimiento el epitelio cilíndrico simple. Y aquí poder empezar a ver estas famosas criptas de Lieberkühn, cómo podemos aquí tomar una, como se ve señalado en esta imagen. Esta es la cripta de Lieberkühn, que es una característica también que tiene el colon. Aquí podemos observar estas células caliciformes, el epitelio cilíndrico simple y cómo está la lámina propia. Aquí se ve la lámina propia, la muscular de la mucosa. Siempre que vean una imagen, aunque ya sea con aumento, aunque la hayan movido un poquito en el microscopio, siempre traten de identificar lo básico y lo que ustedes están seguros que ven, porque eso nos va a dar muchísimo orden para poder entender las cosas que tienen mayor dificultad. Eso es muy importante. Entonces, ahorita, aunque ya hayamos visto la parte de la mucosa, pues nosotros podemos observar aquí otra vez las mismas estructuras, la muscular de la mucosa, lámina propia, aquí algunas glándulas, como se pueden observar, y la submucosa, como vemos que está muy blanca, como les había comentado, por la gran cantidad de tejido adiposo que tiene. Este tejido adiposo no se tiñe y es por eso que se ve de este tipo de tono, ¿no? Aquí podemos observar cómo se ven las fibras del tejido conectivo laxo. Se puede observar gran vasculatura, aquí se pueden ver claramente los eritrocitos, se pueden ver muy bien. Y pues ya hablando del músculo, es un músculo liso como en las demás partes del segmento del tubo digestivo, a excepción del esófago. Se pueden observar estas células, fibras fusiformes con el núcleo alargado, cómo se ve alargado el núcleo, es esta parte más basófila.
Y aquí está la parte que relaciono con la contracción de la capa circular que forma las austras, que se encuentran aquí. Estas son las austras. Y cómo la contracción de la capa longitudinal nos va a formar las tenias, que aquí pongo la imagen para que vean cuáles son las tenias. O sea, cómo es importante la relación anátomo-histológica para poder entender la forma, la composición, y esto es hablando de un tejido saludable, ¿no? Y después de estas capas musculares, obviamente, pues vamos a tener la última capa, que es, observamos detenidamente, tejido conectivo, gran vasculatura y una recubierta epitelial, como se ve, de mayor tono, más basófilo, una recubierta epitelial, pues estamos hablando de mesotelio. Entonces, si nosotros hacemos la relación anátomo-histológica, pues acuérdense que no todo el colon era intraabdominal, solamente era el colon transverso. Entonces, al nosotros observar la laminilla de colon y ver este tipo de serosa, pues simplemente vamos a estar refiriéndonos que esta laminilla habla de un corte histológico de colon transverso. Porque si tuviéramos otro tipo de segmento del colon, lo que veríamos sería adventicia por el simple hecho de que no es un órgano intraabdominal. Pues sería la última diapositiva. Les recuerdo mucho que es muy importante entender lo más básico, tener muy en cuenta las partes más importantes de localizar en una laminilla y así poder empezar a aprender de mayor manera. Y pues les agradezco por escuchar. Somos de Unión Universitaria. Muchas gracias.